En el anterior capítulo de las Winamax Live Sessions, As-Rey, una mano peligrosa. Raúl tira de disciplina y foldea ante el full house de Musta. Kanit se pasa de prudente y se retira preflop con As-Rey para que Sola le enseñe su farol. Yo tengo la misma de después. 15.000. Adri y Tom se enzarzan en una guerra preflop y reparten bote cuando el As-Rey de uno y la pareja de dieces del otro ganan un bote cada uno. No son buenas, pero vamos. Ahí estamos, estaba claro. Nómina. Muy buenas a todos y bienvenidos a las Winamax Live Sessions. Encaramos ya la recta final de esta temporada, episodio número 12. Miguel, bienvenido. La verdad que no han podido dar más de sí estas series, ¿eh? Lo peor, que esto está acabando. Lo mejor, que podéis volver a verlo. Podéis volver a ver la primera, la segunda, la tercera temporada. Y que si apoyáis y ponéis algún comentario bonito, quizás la gente de Winamax, los franceses, nos vuelvan a contratar para hacer. Yo creo que va a haber buenos comentarios porque la verdad que la partida está siendo espectacular en cada uno de los episodios. Muchísima acción. Yo son las partidas que más he disfrutado en todo lo que llevamos de Winamax Live Sessions, de lejos. Me ha parecido espectacular. Pues seguro que este capítulo no falla. Vamos ya. ¿Ha incrementado la subida o qué? ¿De 600 a 17,50? Si es que no quería... Estoy caliente como para coger una, otra, tal. Check. Ahí tenemos a Sola y Yaman enzarzados en una nueva mano. Sola con 6-5 off. Sí, no hay mucho que comentar aquí. El primero que meta un tortón hace foldear al otro. O no, porque Yaman paga con su mano más débil si cabe que la de Javier Sola, aunque ese 2 le va a dar, si paga, la mano, porque Sola va a volver a meter un buen tortón, en este caso son 2.500 y los paga al toque con su 2. River. Ya ganas, ya. Te iba ganando, ¿eh? Te iba ganando. Era fácil. Buah, qué batitazos, chaval. Me ha caído el 2. Me ha quitado la chaqueta. Ah, no, que me ha ido. Me ha calentado Ina, tío, con el River ese. Mira, 2 doses bonitos, tío. Digo, voy ganando. Pum, pica y el 9, por si acaso. Pues vaya bote y cómo ha tirado de galones ahí, Yaman, para bajárselas con el 2 al bueno de Javier Sola. De galones o de Coglioni, que no le faltan, como diría nuestro amigo Mustafa Kanit. Bueno, no sé si es mucho decirlo. Mario. Pero al menos Lo ha dicho. gente de su alrededor seguro que lo ha dicho en algún momento en una de sus numerosas mesas finales. Si antes para no cantar ese foldeado, digo, no te gano. Si debe caer un 2, estamos check con el River. Hola, otra vez y otra vez. Está en racha Javi Gómez, que vuelve a enganchar los cohetes y sube a 600 buscando pues precisamente una mano como esa. Las damas de Mustafa, que le pueden llevar por el camino de la amargura. Vamos a ver cómo las juega el italiano. ¿Cómo es el póker? Que esto ya sabemos que va a acabar en 20.000 euros en manos de uno o del otro, porque venimos a ver un 3-bet, lo más probable es que haya un 4-bet, va a haber un call y ya va a haber una apuesta, un call y seguramente acaba habiendo un fold and turn, pero como no haya fold and turn ya nos vamos a un bote de más de 100.000 euros. Pues ya están mano a mano porque se han ido todos los demás jugadores y quedan los ases de Javi y las damas de Musta, que por cierto ha tribeteado hasta los 2.800 y Javi está pensando cómo puede maximizar el beneficio de la mejor mano posible en el preflop. 9.000. Pues con 9.000 llega el 4-bet. Turno ahora para Musta, que piensa. Ya se ha tirado antes con As-Rey.
y eso puede condicionar el hecho de que quiera ir más allá de lo debido con estas damas, creo yo, ¿eh? Yo creo que va a optar por pagar y vamos a ver jugando un spot. Pues flop bastante complicado con damas. Ahí está valorando el italiano. ¿Qué línea de acción es la que toma? Entendemos que el fold no lo contempla. Y ahí está pagando la apuesta de su rival. Así que vamos a ver el flop que nos depara. Pues es un flop bastante malo para Musta porque tiene overpair, 10J3 en el board. Y muy bueno para Javi porque prácticamente meta lo que meta le va a pagar. Un poco lo que comentábamos, que ya sabíamos que se iba a ir a mínimo a los 20, 30.000 euros el bote para uno de ellos dos. En el caso de que foldease en el TAR, en el caso de que hubiese un segundo barrel, pero el hecho de que hubiese un forbet, un call y un check call en flop era bastante plausible. Imagino que beteará algún torno a... En los forward pots se tiende a betear muy pequeño, tipo 20%, pero siendo J10, X quizás suba un poquito el tamaño de la apuesta, habiendo más manos para pagarle. Pues son 4.600 1600. la apuesta que presenta sobre la mesa Javier Gómez. Y la historia es si Musta no va a querer resubir, pensando que va por delante. Forward pot aquí es un poco más complicado el resubir. Aparte tenemos el backdoor straight draw, lo cual nos da algo de coverage. Y nos va a permitir materializar un poquito mejor. Yo creo que en este caso solo denegando de manos como a rey, el del resto de manos que estás haciendo foldear son manos como as dama, que pueden haber forbeteado de farol. Todo ese tipo de manos te da un poco igual que continúen, porque van muy mal contra tu mano. Entonces, solo teniendo que denegar de ases y reyes, creo que va a optar por pagar. Efectivamente, paga el italiano, así que vamos a ver una cuarta carta. Y es un 2 de picas, que un auténtico ladrillo que no cambia nada la acción. Check de Mustafa. Aquí vamos a ver un segundo barrel, lo más probable de Javi. De entorno... normalmente va a ser grande, pero con botes con tamaños de bote tan enormes, quizás no sea tan grande. Pues hace Chequea. un check behind. Y cuidado que el river es maravilloso para Musta y terrorífico para Javi, aunque él todavía, bueno, no lo sabe, se lo puede imaginar, porque ya completa escaleras. Sí. Musta tampoco va a ir a un size enorme. De hecho, va a perder mucho value aquí, pero creo que va a ser check-check la secuencia en river. Sí. Efectivamente, check. Y vamos a ver cómo reacciona Javi ante el trío, pues con cara impertérrita. River. Difícil. El river bueno pero malo a la vez. Sí, pero bueno por Indus, porque tiene más Azores. También flop, no estaba fácil. Sí. All-in en River y te toca sufrir, ¿eh? ¿Y yo? All-in en River. Pago. Ya, pero No, pago. snap ya. Sí. Soy el top de mi rango. Si vas a pasar damas, mejor que vas a traer un nuevo trabajo. Si vas a pasar damas en estos spots. Se la tiene. Buen por él. Que te des... También tienes muchos bluffs. Un ótimo. Los asos ex quieren bluffar en estos spots en river, pienso. Sí, la verdad que lo ha clavado Mustafa. Es un spot en el que es que lo ha descrito perfectamente, no tengo nada más que añadir. Al final, chequeas para inducir, todos los bluffs que pueda haber forbeteado Javi te los va a estufar en ese river, pero tiene muchísimos combos de rey jugando de esa manera, todos los combos off y suited.
pagas, si la lleva le das la mano o un bofetón, según, y si no la lleva, a recoger plástico de la mesa. Pues en este caso la fortuna ha sonreído al italiano. Y estamos ya en esta nueva mano Ok, Javi, ok. en la que Ok, Javi. Ok, Tom ok. tiene que pagar el 3-bet de Igna con ese 7-5 de diamantes. Y Tom tiene As-10 off, observando a su rival, mirándole fijamente y pagando esa apuesta de Igna Poker. Vamos a ver el flop. Más J, pues. Dos jugadores en contienda. ¡Pum! Escalera de color para Igna Poker. Y Tom con proyecto de color alas. ¿Querías acción? ¿Querías emoción? ¿Querías manos increíbles? ¿Qué es esto? No, Mac. Mamma mía. Y a ver cómo lo hace ahora Igna. Bueno, es que lo tiene muy Proyecto fácil. de color máximo para Tom. Madre mía de mi vida. La dinámica de prima estaba muy distinta. Nada, pues. Ay, Tom. Ay, Tom. Así está muy divertido, la verdad, jugar al póker. Bueno, es incluso un poco menos divertido, ¿no? Enfermó el chip. Es que se dan todas Enfermó el chip. las condiciones necesarias para que a Igna le vaya. Y se quiere stackear Tom. Claro. No sé si. No se va a stackear, todavía le queda bastante stack, pero aquí Igna va a pagar solo. Que te tengo a jugar a Sores que con 7-2 Al final, folda todo veces. lo único que le puede dar un poco de miedo es que un set de 8, 4 o 6 cuando caiga otro diamante dejen de meter todo el dinero dentro, pero bueno, al final aquí la idea es pagar Y después y dejar que el rival en el resto de turns y rivers pues pueda meter su value más alguna ida de olla. Por ahora estás vivo. Es que un Musta. rombo Queda sentencia a Tom. ¡Pumba! Pues ya está, pues a cobrar. Y completa más la escalera todavía, Caos. del 3 al 8. Mira, con los Sirian, tranquilo. necesita una escalera. Y ahí está Tom pensando cómo sacarle todas las fichas. Primera vez que viene a En el jugar. fondo nada más lejos de la realidad porque se las van a sacar a él. Tú ya Además, Igna le cubre. te Igna pruebe que se quedará otra vez al call, nada más, ¿no? con el rabo entre las piernas. Sí, A sí, mí me ha sí. pelado. No tiene ningún sentido subir aquí. El año pasado yo estaba Su value jugando- que ha veteado el turn por parte de Tom va a apostar River porque no está apostando una J de diamante, está apostando ases prácticamente ya. Y sus faroles, pues dejarles la oportunidad al menos de poder continuar. Pero no tiene ningún sentido raisear aquí. No sé. No tienes una sola mano que quiera raisear. En un spot donde las equities están tan polarizadas. Son situaciones Si que- Tom hubiese chequeado, habría que ver si es mejor el check o el bet, pero en caso de bet, No me la siento, easy call. no me la siento. Y ese No 8. creo que le libre a Tom, desgraciadamente. Bueno, desgraciadamente para Tom. Para Igna son completamente sus intereses. Siempre tendemos a ir con el que va perdiendo en la mano, ¿no? Mamma mía. Y no se va a librar. No creo que se libre, la verdad. Nada. Porque Directo al precipicio. 15.750. Bueno, se ha dejado 9.300 por detrás, pero no lo va a salvar. No creo. pues ojo, tampoco sería un fold tan loco. ¿Qué mano te estás resubiendo en Rivers? Creo que puede llegar a ser un fold. Es que no sé qué mano te estás resubiendo en River. ¿Tú has visto alguna vez algún farol ahí? En esta mesa yo me lo podría llegar a esperar. Lo veo muy complicado. Creo que puede llegar a ser un fold de los que molesta, pero que tienes que hacer. Sí, las odds son espectaculares, pero es que Sí, no se me ocurre. O sea, es que te han pagado un check raise en flop, un bet en turn, dobla la carta, que tiene todos los 4, 6, 8 y 3 jugando así. Bueno, 3 no. 4, 6 y 8 los tiene jugando así. Y tiene aparte colores. Ese es su rango. Literalmente el de Igna. Colores, 8, 4 y 6. El resto del rango no existe. Por lo tanto, cuando te resuben, ¿los colores van a resubir? No. Yo creo que se plantearía no pagar o foldear. Por lo tanto, tenemos un fácil fold. ¿Que duele? Duele muchísimo, pero aquí hemos venido a sufrir. Es parte del juego. Y no puedo pagar esto. Uf.
Mother told me we get what we deserve. Ya sufrí. Me pagas 2 veces 5.000. Ah. Qué flop que más tira. Uf, Es una trampa, Tom, es una trampa. me tira Muy bien. en el flop. Es de farol ahí, te quedas ya Muy con bien. el No, pero Es increíble, ¿eh? la escala de color. la. La escala de color. Abro con as 10, as de diamantes y 10 de corazón. Mejor que vas a traer un nuevo trabajo. Tras todo el día Cardet, he abierto Tom en UTG y me he encontrado 7-5 diamantes. Y yo las cartas bonitas pues no las perdono. Total, que le he tribeteado, me ha pagado y ha venido un flop, bueno, se podría decir que estaba bien. 8-6-4 todo diamantes. 3 diamantes. Llevo el as de diamantes. Paso, Igna me sube. Yo le resubo a 5.400. Lo soñado, vamos. En el turn entra otro diamante, tengo la jugada máxima. Es malo porque cortación si tiene dobles sets y alguna overpair que pueda tener o así, o incluso si tiene algún flash, rollo 9-10 de diamantes o algo así, pues corta bastante acción, pero la sigo metiendo. Yo meto 5.400. Ha metido 5.000 y poco, call fácil. ¿Qué lleva? ¿Cuánto me paga? Pregunta. Y River dobla el 8, la cual, bueno, luego supe que era mala. Eso complica las cosas para mí. Le meto 15.000 euros y me quedo con 9.000 atrás. No quise hacer el paripé también por respeto un poco, no me parecía bien estar ahí haciendo el paripé 3 minutos y meterlas. Y nada, la metí medio rápido. Él me resube Olen. Me lo pienso. Me ha pagado 5.400 2 veces. ¿Con qué? Bueno, le pongo en un full, normal. Sí que es verdad que yo ahí no tengo ni un farol. Pero lo que llevaba ahí era escalera de color y el 8 me salvó a mí por lo menos los últimos 9.000. Y bien portado, me hizo un muy buen hero fold. Y nada, foldeo el as y bien foldeado, porque era una mano que lo normal es acabar con todo dentro. Era fácil tirarse en mi opinión. Buen fold. Tengo suerte con el 8 por lo menos. Sí, si no pues, entra el 8, Si no entra el 8, obviamente. Foldeas también, sí, no da el 8. No, me paga 2 veces 5.000 y pico. Joder. No, Sí, pero sí, muy ¿con bueno. qué me paga 2 veces 5.000 y pico? Sí, a ver, Entra el para no 8. leer mucho, ¿no? Si no entra el 8, pago y pierdo y ya está. Qué bonito flopear eso y que te reseen. Imagínate, ¿sabes? Es como un sueño húmedo. Yo quiero ser así. Así la vida es fácil. Vamos, primera vez en mi vida, creo. Y no es mal momento. Y lo cobras, además, lo haces y lo cobras. Sí, sí. Mr. Diamantes. Esto te pasa en un torneo, en el nivel 1. Pero aquí, que lo haces 10 veces en tu vida. Lo que no tienes que hacer es ir al nivel 1. Porque si no te pasa. Da 4. Pues no sé, la verdad que ha sido un fall increíble, botazo impresionante. La verdad, estaba pensando yo en esa situación si me hubiera costado bastante tirarme de ese color alas. Y os habrá pasado a muchos que habréis dicho cómo se puede tirar, pero realmente es porque estáis pensando en vuestra mano, en su valor absoluto, que es color alas, pero realmente es lo que venimos comentando en todos los episodios, el rango. Siempre, lo más importante, el rango. Cada vez que hay una acción en el póker, cada vez que hay un pase, que hay una apuesta, que hay un tamaño,
hay que ir filtrando el rango. Imaginaos una piedra y que vais esculpiendo poco a poco la cara. Pues eso es un poco lo que vamos haciendo con el póker a medida que tenemos más información. Por eso, estando en posición, ganamos más dinero que estando fuera de posición, porque tenemos mucha más información disponible a la hora de tomar una decisión. En el caso de esta última mano, al final cuando te pagan en el turn, el rival tiene sets y colores. ¿Te va a blufear algún color peor? Pues ahí estará complicado. Realmente es un spot interesante de bluff, porque el rival nunca llega con fulls, porque los fulls nunca los ha puesto en el turn, los ha chequeado. Cuando tiene un set en el flop, lo ha chequeado en el turn. Por lo tanto, no sería algo loquísimo el convertir en farol un color a la J, un color al rey, un color a la dama. No sería algo que no tuviésemos que plantearnos en algún momento de nuestra vida. Es complicado, obviamente, pero ojo, porque el rival llega muy capado de fulls. Bueno, pues esta mano tiene un ganador claro y es Yaman Nagdali. De momento le han metido 500, seguro que resube, aunque no creo que saque mucho más. Eso me pasa por... ¿Cuánto? 5.000. Un 2 ahí. Yaman y hay 2 doses. Yo veteando por valor al high. Buena idea la tuya, brother. Igual sale muy bien, nunca se sabe. Nunca se sabe. Pues Sola que ha encontrado en Yaman una piedrecita en su zapato, ¿eh? Sí, y no me parece fácil el fold, la verdad, por parte de Sola, porque tal y como ha ido la secuencia, puedes llegar a tener value con tu As-X. Tu kicker juega a nivel de value. Si el rival te va a pagar con todos los As-X peores, incluso algún rey high, pues puede llegar a tener sentido el value. Así que no me parece tan irrelevante, porque ¿qué mano te estás riseando en river? Pues otra vez, los únicos combos que tiene disponibles de 6s. Entonces yo creo que va a acabar bajándola, aunque parezca muy loco. Casi 1 millón de pesetas, ¿eh? Que es 1 millón de pesetas. De las antiguas pesetas. Pues ahí está pensándolo, pero ya con las fichas en la mano, ¿eh? Eso es que ya las has perdido. A ver si lo acierto. Algo peor con 2, pero ganas tú. Buena lectura, ¿eh? Ah, uff. Gano yo seguro. Ganas tú seguro. No pierdes, pierdes. Míralas bien, míralas bien. Me ha costado claro el BTS de 500, me cago. Muy buena value bet. Me encantó. Ardama tengo, me cago en la... Buena mano, Javi. Te iba a pagar igual con el 6, pero cuando ha caído en River digo, ¡qué bien! Capitán general. Y el Sola, que no ha pasado en su vida. ¿Cómo es que dices, Yaman? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me encanta, me declaro, desde la primera temporada, hace ya 3 años, me declaro fan número 1 de Yaman. Espero que te acuerdes de mí, Yaman, que fui quien te enseñó a los estados, quien te llevó al Santiago Bernabéu a que mostrases todas tus técnicas. Podríamos decir como, no me acuerdo cómo se llama, Próximo, creo que se llamaba, el que trajo al hispano a pelear en Gladiator, creo que se llama Próximo. Me siento tu próximo. Madre, que te tengo ganas a ti también. No se me juega ningún bote todavía. Y Sola que quería calentar a Raúl y finalmente yo creo que le va a pedir la chaqueta para poder quitársela a él. Sí, pero lo de Yaman lo decía sobre todo porque me parece tan agradable a alguien que cuando va perdiendo sonríe igual que cuando va ganando. Me parece algo que habla tanto de ti, de cómo te tomas las partidas, de cómo disfrutas el juego del póker, que es que no tengo lugar a dudas que es la persona que más disfruta esta partida de toda la mesa. Y eso es algo que a mí me gusta mucho ver en la gente, la ilusión, la energía que pone en todo lo que hace. Y sobre todo ese buen humor, ¿no? Ese respeto por los adversarios, porque es muy fácil sonreír cuando pues ganas un bote, le metes un bad beat a otro, pues te ríes, jiji, jaja.
Pero cuando te lo meten a ti, ahí es donde se ve las caras un poco más secas, el ya no te ríes tanto, eres un poco más desagradable. Pues Yaman todo lo contrario, está siempre igual de agradable con todo el mundo. Comparto por completo tu opinión y además aprovechamos para saludarle porque él mismo ha reconocido que es un amante de las Winamax Live Session y que Sí. no solamente las juega, sino que luego las ve en cuanto que salen recién calentitas del horno, ¿no? Así que un saludo enorme para el bueno de Yaman. Y podemos hablar un poco en metafuturo, en el sentido que yo voy a hablar con él para hacer una entrevista, entonces es posible dentro del canal de YouTube de Mento Póker, y es posible que cuando esto haya salido, la entrevista ya esté en el aire. Cuidado, me he perdido ya ahí en el espacio-tiempo. Qué bomba tengo en el flop. Se ha quedado en nada. Nada, no, en un rey. Pues ahí está de nuevo sola en un problema en el que no va a salir ganador, salvo que se invente un farol. Pues ahí está descubriendo la realidad. Dobles de Adrián que se imponen a su top pair. Así que un botecito para el campeonísimo madrileño, que llevaba un tiempo a la sombra y ha salido ahí a recoger un poquito de plástico. Vamos a ver qué nos deparan las siguientes manos. Ahí se está repartiendo una nueva ronda. Javi que desecha ese As-8 off. Yaman que va a abrir con Rey 2 de picas. Y As-2 de tréboles para Raúl que tribetea hasta los 2000. Y ojito porque Tom tiene As-Rey de corazones. Sí, esto tampoco va a tener mucha miga, va a ir all-in y van a foldear el resto. Así que pasen rápido, que queremos acción. A ver, porque Adri no tenía nada, Igna más o menos lo mismo, Yaman que se tira de su Rey 2 y Raúl con el As-2 de tréboles, pensando que son 8.900, 6.900 los que tendría que pagar él, y él tiene casi 50. Sí, no son malas odds del todo con el resto del bote, claro, y el bebé ante y todo, ojo, Es... Son 900. Sí, es... Buf, 8,900. pues va a estar bastante cerca, la verdad. Pues vamos a ver, ahí esa cara de Raúl no me gusta un pelo, ¿eh? Tiene que poner 7.000, por un bote 19. Este kicker me da mucha moral. Ese es el problema, 7-2 no ayuda. el kicker. Estoy pagando 7.000. Es absolutamente marginal. Pues disciplinado ese fold de Raúl. Y bote para Tom. As-2 suite. Bloquear 7-2 quita ganas de pagarla. Es justísima, ¿no? Hoy es el día de que sean todas justísimas. Pues era justita, pero está haciendo muy buenos folds Raúl durante toda esta sesión y está pues dando una clase magistral de a veces la parte más fea del póker, que es la de tener que retirarse con manos buenas. Ahí está sola tirando ese 5-7 off en una nueva mano. Está Yaman con 7-4. Esta no es la del 7-2, Yaman, pero él la juega igual. Abriéndola hasta 600 euros. No han visto con qué has metido la caja. Y Tom con treses, a ver si decide hacer alguna diablura. No puede ser, que estamos leyendo mal. De momento se queda el quiero. Adrián. Adri tiene un spot complicado aquí, decidir entre pagar o tribetear, decide squeezear finalmente. Y aquí ya podría llegar a querer call for betear, la verdad, teniendo en cuenta, si Igna aquí está sutil, se dará cuenta que Yaman tiene un rango enorme de open raise, Tom tiene un rango enorme de call call,
Y Adrián va a tener, por lo tanto, un enorme rango de squeeze y él podría forbetear. Sigo viéndote las cartas, Igna. Y foliar muy alto todo el rato. ¿Has visto algo de eso o no? Sí. ¿Lo digo? Bueno, es que a lo mejor no es, pero una figura es, obviamente. Vale. Y de trébol creo que era. Ya me he liado, que he puesto ahí. 3.500, te faltan 900. Pues le vendría bien esa información a Adrián porque llevaba exactamente la misma mano Me he que quedado- que él. Vale. Así que son 2 cartas menos que le pueden salir. Es que me he quedado ya, como me he quedado en la historia esta ya. 3.500. Ahí está Tom pensando qué hacer con esos 3s. Porque le quedan 11.000 por detrás, tiene que pagar casi 3.000. ¿Tú crees que Tom ahora va a recomprar o se va a ir a la clase de CrossFit de las 8? Me gustaría ver a Tom con esa camisa en una clase de CrossFit, la verdad. Pues decide finalmente optar por la prudencia, aunque iba por delante, de momento. Sabes que puedes hacer recompras y meter la caja, ¿no? Esto que no es un torneo. Oh, no es eso, Digo, no, es- no es eso. Pides y te lo traen, es una cosa comodísima. Eso. No es Locura, eso, no es completamente. eso. No, pero yo estoy cómodo con 10.000 y si tengo menos la meto y no más. Ahí estaba Raúl induciendo a Tom en una mano en la que ya no estaba. Increíble ese movimiento. Sí, aquí tiene pinta que Adrián va a givapear la mano. Me ha puesto bastante, ya que Yaman tiene muchas single pairs, aquí muchos 9X, 8X, 6X, muchas manos, mucha conectividad en ese tipo de board. Y tirar a Yaman en doble barrel aquí va a ser complicado. Aquí Yaman apostará, imagino ya. Algo así como 2.000 va a ser suficiente, teniendo en cuenta que Adri tiene muchísimas overcards que van a foldear a cualquier tamaño. Y ya sabemos lo que pensamos de los faroles. Te gusta representar el pato, Representar el pato, ¿cómo te gusta? Ah, muy parecido. Siempre buenas, man. Siempre. Las fichas con patis son buenas. Ese flow era para jugarme todo. Pues has hecho checkback, así no te lo juegas todo, a ver. Yo, entre el que tenía que ir a limpiar y comprar. Claro, eso te iba a decir, y el que se lo quiere jugar todo y chequea, así difícil. Apueste a ver qué pasa. Me lo piensa, me lo piensa. Pues ahí está Yaman, siempre con las buenas. Sí, señor. Sola con 7-2, esto sí que va a ser... Esto va a ser Ojo. maravilloso. Uy, uy, Ojo. uy, uy, uy. Esto es, aquí a ver quién vende más humo, porque 7-2 contra 7-2 y cuidado lo que viene por detrás, porque Raúl ya va con rey dama y 2.000 tiene que pagar, porque Yaman ha tribeteado a la apuesta de apertura de sola. Raúl que hace forbeta 7.000 y Javi con 6 pues ya se tira. Y Mustafa con 9-4 off, ni te cuento. Derriban también a Javi sola y se quedan Raúl y Yaman mano a mano. Y ya estáis viendo que Yaman lleva las buenas. 7-2 off. 5.000 para ver el flop. Esa es la decisión que está valorando ahora mismo el jugador de origen sirio. Y vamos a ver qué se le ocurre. 20.000. ¡Vamos! Yo las mismas llevaba, tío. Llevaba yo las mismas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Tenía que hacerlo, tío. Digo, hay que hacerlo, que Merecida, merecida. se acaba el programa. Solo 200 por ahí está. Solo 200, sí. no- Tenemos que pagar un poquito más por ahí está. No me des los 21.000. Mamma mía. Sí, está bien. Son 20.000 preflop. Sí, sí. Mi mano tiene poco misterio. Exacto. Bueno, poco misterio. Está bien, para... Con los que me puedes pagar el forbet está bien.
bastante bien. Para el Impreflop ya me gusta un poco menos. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad de mano acabamos de presenciar. Y Raúl sigue con la chaqueta puesta. Eso es lo más increíble de todo, ¿eh? A mí, vamos, me entra una calentura. Si me enseñan ese 7-2 ahí... Como siempre está subiendo luego, digo... Luego, en esta lo tenía claro. Me voy a meter una porque no puede ser. Siempre que ¡Pumba! te suba, Otra que te vez. sube. 7-2 para Yaman. Madre mía, por favor, que acabes con un Forbet y lo vuelva a enseñar, por favor. Me dan algo. Yaman, confía en ti. Se van tirando uno tras otro después del race de Yaman, abriendo la acción a 600 euros. Y Ignapoker hace lo mismo con ese J9 off. Javi Gómez con 4-6 de diamantes puede quedarse al quiero. No lo va a hacer. Y Musta tampoco. Vamos a ver, porque Sola con 4-2 off. Menos mal que tenemos a nuestro príncipe. Sí, sí. Y duelo de premiums aquí, Eso ¿eh? es. Mamma mía, pues Sola tiene proyectito de escalera, ¿eh? La Sí, Gatshot ahí al se 5. va a venir un, 500 euros. se va a venir un Diffen en forma de colo de race, pero se va a venir. Pues ojo, porque se las puede devolver todas juntas a Yaman. Y como caiga un 5 o un 4 que le da algún proyecto a Yaman, No, en este caso es un 7 que es muy bueno para Yaman. Aunque pueda no entenderlo así, habiendo una as y una dama en el flop. Pero Yaman siempre lo entiende así. 2,250. Y mete 2.250 y pone a pensar a Sola. Que entenderá que solo el 5 le puede salvar. Vamos a ver. No voy a inventar que vas, Por muy, caja, por que vas caja. muy caliente. Por caja. Hostia. ¿Podrías haber inventado? Sí, a ver, Los estás pidiendo fuerte, ¿eh? me van a runear 2 veces seguidas, 7-2. Increíble. Quiere 21. Ya mándame 500 de verdes. Raúl, la última hora. Sin hacer. La última hora, hazlo para nosotros. Si me lo pides así me da ganas ya. Los últimos 10 minutos, algo. Hazme 10 feliz. 10 minutos. Para Igna. bien. Pero me tengo que enfadar también, eso es muy difícil. ¿Sí? Si me tengo que enfadar no sé cómo. No se me da bien. Soy strateger, ¿no? No. Así como, No. simplemente con caos. Estás así con la cabeza, resopla y gira así muchas. Y ya está. Mira que tiene que ser difícil en esa mesa repleta de tiburones ganar 2 manos seguidas, pero hacerlo con 7-2, algo que está en manos de Yaman. Prácticamente de manera exclusiva. Vas con 21 más, ¿no? Ha habido recomprita por parte de Tom, 21.000 más que ha metido en juego. Un poquito de sangre nueva en esta mesita, y la cantidad de dinero que tenemos que tener aquí. Nos podemos ir por encima de los 200.000 en total en la mesa, diría que sí, ¿no? Fácilmente. seguro. Aquí entre estos tres ya hay más de 120, o sea que sí. Y luego está Mustafa, Adri. Adri creo que tiene un más de 100.000, o sea que imagínate, nos vamos a los 300. ¡Qué barbaridad! Estar disfrutando de una mesa, un game privado además en el que hablan, en el que están de risas, pero aún así hay jugadas espectaculares. Poder estar disfrutándolo desde casa, con tu iPad, con tu móvil, en el baño, que sé que tú, que me estás escuchando, estás en el baño viendo esta partida, pues deja un like, porque si no, esto dejará de hacerse y ninguno de nosotros quiere eso. No, pero es que no solamente es que lo veas, es que luego te explican los jugadores por qué han hecho una cosa, por qué han hecho la otra. La verdad que este formato es espectacular, las entrevistas entre manos me encanta. Es un poco así como First Dates, en plan, oye, ¿por qué has pensado de este? Está un poco loco, no le gustan los perros. Y aquí tienes a Vicente Codelsa explicándote por qué ha forbeteado una mano o por qué ha jugado Bet Call Trips. Me quedo con la segunda. Sin duda. Pues ojito, porque ahora es Adri el que está en apuros. Tom, que iba dominado en el preflop, pero ha encontrado ese 10 en las 3 primeras cartas. Mete la continuación. Ese 6 que no cambia absolutamente nada. Tom chequea
Adrián, que había apostado en el flop, está ahora pensando si su mano es suficiente para meter una segunda calle. Y efectivamente ahí está cogiendo la pila de fichas de 1000. Y ojo porque se viene un tortón importante, parece, ¿eh? That's 7,300. Sí, aquí Adri lo que está utilizando es la dama de corazones, es una mano que le va a permitir bluffear cuando completen colores en river con corazones. Él no tiene esa mano de manera real, pero va a bloquear esos futuros colores, es un future blocker muy interesante. Además, cuando le pagan, tiene todavía 2 overs al 10, lo que le da 6 outs, que es prácticamente una open-ended. De hecho, es más que una gutshot. Eso cree él, pero los reyes no le valdrían. Efectivamente, pero tenemos que jugar con cómo lo ve, con cómo percibe Adri ese rango. Ahora en este river ya va a tener que givapear, no tiene ningún sentido apostar. Podría derribar algunas X, sí, pero no hay tantos, aparte de esas X que tendría Thompson con corazones, así que check y ya está. Imagino que Tom puede salir apostando aquí, no me sorprendería. Y dada su imagen, le pondrá en un aprieto a Adrián, porque te lo estará haciendo con 7-2. Bueno, aquí Adrián tiene muchas manos mejores en esta secuencia como para bluff catchar con rey dama. Aparte, tener la dama de corazones diría que es lo peor que puedes tener aquí. Porque es una mano que Tom puede tener con backdoor flush, otro tipo de dama J, rey dama de corazones, este tipo de manos que puede jugar check call, donk. Es de los pocos valores que tiene, así que imagino que acabará foldeando en no mucho tardar. Pues de momento en el bote hay 36.350 euros. Un coche muy apañado, ¿eh? Te puedes comprar Sí. con ese bote. Y Adrián valorando si Toyota o Mitsubishi, ¿no? Estaría ahí. Yo creo que va a foldear con la dama de corazones. Pues efectivamente se tira el crack del Team Pro Winamax y un botecito importantísimo para Tom, que recupera terreno perdido. Bueno, Tom, bueno. Y Adri, que piensa que podría llevar el bueno de Tom. Ya te decimos desde aquí, Adri, que has hecho un buen fold. Claro, un poco de disgusto de parte de Adri, pero bueno, es lo que hay. Siempre molesta, ¿no? Cuando estás faroleando que no te dejen farolear en river, siempre es un poco desesperante. Una muy buena mano por parte de Adrián, el bet en turn. Y hay que tener en cuenta que tenemos que valorar cada nodo a nivel de V independiente, en el sentido que si el bet en turn está bien, pues está bien, luego en river pues ya puede pasar lo que sea. Que hay que tomar una nueva decisión. Y otra vez empiezan los marcadores de V a 0 y el fold, el call y el raise. Bueno, pues Adrián, que ha abierto a 600 ese dama 10 de corazones. Igna con 7-2 off, valorando si se inventa alguna fantasía. Y te quería preguntar, mira el montañón de fichas que tiene Musta. ¿Tú eres de apilarlas así en una sola montaña? ¿O No, porque como se me caiga me daría un tal pereza. Claro, yo siempre pienso lo mismo, pero... Bueno, también estas mesas de Winamax son muy buenas en el Casino Aranjuez y no creo que se vayan a mover mucho. Y bueno, tener más calle en vivo que Mustafa Kanit, Mario, no creo que lo tenga mucha gente. Y sola, con una decisión muy interesante, tras el tribet de Igna con 7-2, sola aquí forbeteará, no hay mucho misterio, hará un forbet larguito, 8.000, imagino, algo así, y Adrián foldeará e Igna pues foldeará. Pues un poquito más corto, a 5.550 lo ha hecho. 5.550. Y Yaman piensa con 9-6 de corazones. Para eso, es un cañón. Y creo que es difícil que le vayan a tirar, ¿eh? Cuando digo es un cañón es porque me intento meter en la mente de Yaman, que es que con estas manos él es capaz de convertirla realmente en un cañón. Pero en este caso se va a tirar, después de pensarlo,
Igual que Raúl, e igual que Adrián, y vamos a ver Igna con el 7-2, si decide intentar la heroica. Es complicado. Se puede intentar a 13.000, algo así, pero vamos. Está complicada la cosa. Porque quedarte al call y esperar unas dobles o un milagro. Eso me parece bastante más duro pagar con la mano. Hay que tener en cuenta que eso es una blind lo que te están pagando, es decir, tampoco vas a jugarte un stack de 80.000 euros con eso. Sí que entra un poco el componente de la gracieta, ¿no? De ganar con 7-2 y demás, lo que puede hacer que igual aumente un 20% lo que quiera forbetear esta mano. Se puede ir a 12.000 perfectamente, ya que solo está un poco polarizado, o sea, está polarizado dentro de su rango de forbet. Por lo tanto, va a tener ciertos access. No me sorprendería verle con 12.000 o así. Pues son 13.400. 13.500. 13.500. Sí, y aquí sola con el array suitado diría que va a pagar, pero es... No, vaya botas. Pero diría que... Uf, es que se está enfrentando a ases, reyes no siempre. Y 7-2. Y 7-2 y un poquito de as-dama, imagino, un poquito de as-5, algo así, y poquito más. Todas las opciones parecen razonables, salvo el SOBE. Diría que tanto el call como el fold es bastante coherente. A priori va a pagar, son 8.000 to call en un bote que va a ser de 28.000. Ahí está el call. Ya jugar post-flop, Igna, madre mía de mi vida. Hombre, si le sale como el 3-bet de la escalera de color, como caiga as 2-2, ¿cómo te quedas? 13.500. Pues yo ya me lo creo todo, Miguel. Vamos a ver qué depara el flop. Pero en estas Winamax Live Sessions ya veis que puede pasar cualquier cosa. Ahí están las 3 primeras cartas por salir. Ojo, 8, 7, 4 de corazones y Igna Poker que toma la delantera. Aunque eso sí, es un flop monocolor, ninguno tiene corazones, irán con bastante prudencia, pero desde luego si... Sí, yo creo que aquí tiene... Yo creo que aquí va a apostar Igna porque hay muchas manos... Bueno, tampoco hay tantas, está pagando un 5-bet. No sé si va a apostar, de hecho. De Claro, niegas de los as-rey y poquito más. No son... ¿Tendrá todos los combos off o tendrá solo los combos suited? Pues check, check y otro 7, mamma mía. Mamma mía. Wow. Y ya si sale un as o un rey en el river, pues sola tiene la trampa hecha perfecta. Sí, aquí me imagino que apostará muy pequeñito, 7.000, 8.000, algo así. Es que en el bote ya y hay... Adri parece que se lo está oliendo, ¿no? Con esa sonrisilla de pillo. A Adri le faltan las palomitas, se lo está gozando, se lo está Pero gozando, yo creo que se está señores. viendo el 7. Hombre. Se está viendo el 7-2, Adri, ¿no? Que yo creo que se lo está viendo hasta sola. Mira, 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 Adri, cómo le mira. ¡Hola! ¡Bomba! Full house de 7-2 para Igna Poker. Y ahora... A ver, lo malo es que no le va a pagar nada sola con Array, Bueno. porque es un rango súper fuerte de 5-bet. Pero es que hay un bote de 28.000. Sí, es bueno, le apostará igual 10.000 sí que le rasca. que... Igual 10.000. Lo dices como si fuera... Claro. Ay, Dios mío. de mi Como vida, si fueran de verdad. pipas. Mamma mía, vaya mano. Qué pedazo de Winamax Live Sessions, pero las mejores, pero sin duda, una barbaridad. La segunda fue mejor que la primera, la tercera está siendo aún mejor. Yo no sé qué va a pasar con la cuarta. Es que no sé a quién vais a traer aquí. Qué barbaridad. Y ahí está Igna pensando cómo le puede sacar el máximo posible. Nada, poquito, ¿no? Unos 12.000 o así. 13, 12, sí. 11.000. Sí, 11.000. 10, 11 yo creo que le rasca. Está complicado, porque es un rango fortísimo de 5-bet. Muy, muy, muy fuerte. Mamá, espero que estés orgullosa de mí. He dicho fortísimo y no fuertísimo. El dinero que has invertido en mí ha valido la pena. Lo que no ha valido la pena es el dinero invertido por sola en esta mano porque se le va a ir al garete y puede que 11.000 euros más se le vayan. ¿Pero aquí estamos jugando euros o puntos?
Aquí, ahora mismo para sola, ojalá fueran puntos, pero no. Son Qué euros barbaridad. contantes y sonantes. Y ya hay en el bote 39.000. Y si mete los 11, pues ya serán hasta los 50.000 con 7-2. ¡Pumba! Pagó. Demasiado. ¡Qué barbaridad! Pagarle también. Yo con 9-6 de corazones. Claro, si me meto yo, él se va. Apaga. A punto de metértelas yo, tío. Joder, te pagaba y te dan. No flopeaba a color, a mí me arranca la cabeza. Yo 9-6 de corazones, yo. Te da marisco. Flipa, tío. No, pero estamos en la mano, él no está en la mano. No, pero yo Prefiero... abierto más trivialidad. Si él no forbetea, me pela. Exacto, eso sí. Me pela, pero bien. Eso sí. ¿Me pides otros 10? Soy como un cajero automático. Ay, bueno, creo que me queda. vamos. Raúl 10. Sí, todo ya. Se queda una hora. Seal number 2, thanks to you. Pues con esta barbaridad de mano no podíamos dejar de mejor forma el capítulo. Nos despedimos hasta la semana que viene, Miguel. Con el corazón en un puño y deseando que llegue el siguiente capítulo de las Winamax Live Session. Qué maravilla, qué suerte tenemos todos de disfrutar de estas pedazos de sesiones. Nos vemos, si nos da el aliento, la semana que viene. Chao. Hasta luego. 400. Vamos a ver si los tamaños los controlamos, chicos. Se puede ver un flop por menos de 30.000, se puede ver el flop, ¿o no? Olin. Hola. Ah, check in the dark. Check in. ¿Qué calentura lleva Raúl, chaval? Y un truchaba el río.